Revelado, madre captura lo inesperado en la cremación de su hijo de 9 años, un momento conmovedor. María, una madre soltera de 34 años, conocida en su vibrante vecindario de Guadalajara por sus deliciosas tortas ahogadas, enfrentaba la tragedia más desgarradora de su vida. Su único hijo, Diego, lleno de vida y risas, había desaparecido repentinamente por una enfermedad cruel e inesperada. El dolor en su corazón era tan profundo que le costaba respirar. Su pequeño, su razón de ser, ya no estaba. En la comunidad, la noticia se esparció como fuego en campo seco, todos compartían su pena, uniendo fuerzas en un abrazo de solidaridad que desbordaba el amor característico de su barrio. María se sentía aplastada por el peso del duelo. Un funeral digno para un niño tan maravilloso era lo que todos esperaban, pero su situación económica la mantenía prisionera en un dilema desgarrador. Los vecinos, con el corazón en la mano, se ofrecieron a ayudar en lo que pudieran, trayendo flores frescas y compartiendo anécdotas sobre Diego, el niño que siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero María se sentía dividida. ¿Cómo podría honrar la vida de su hijo sin sucumbir a la presión financiera? La memoria de Diego era un tesoro que merecía un homenaje, pero el amor a menudo se enfrenta a la dura realidad. Con la ayuda incondicional de su comunidad, María organizó una cremación íntima, un acto con el que buscaba preservar el legado del niño que había iluminado sus vidas. El día de la ceremonia, el atardecer tan dorado como una esperanza, envolvía el lugar. Las flores traídas por manos amigas adornaban cada rincón, y cada persona que llegaba traía consigo una ración de amor, agridulce y reconfortante. Las risas y lágrimas de todos se entrelazaban, creando un ambiente tan humano, tan cálido, que casi se podía tocar. En un rincón, murmullos sobre las travesuras de Diego resonaban en el aire, una celebración de su brillante espíritu, pero cuando todo parecía estar en calma, algo extraordinario ocurrió. Mientras María se preparaba para despedir a su pequeño, miró hacia el cielo y, de manera inimaginable, capturó una imagen en su teléfono, Diego, riendo, jugando entre las nubes. La imagen, mágica y conmovedora, iluminó el corazón de todos los presentes, transformando ese momento de tristeza en una celebración de amor. La sensación era abrumadora, el espíritu del niño parecía estar allí, vivo en cada rayo de sol que acariciaba los rostros de quienes lo extrañaban. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el evento avanzaba, un murmullo inquietante surgió entre los asistentes. ¿Cómo honrar verdaderamente a quienes hemos perdido en un mundo que sigue girando tan fríamente? ¿Podría haber cierre en medio de tanto dolor? María reflexionaba sobre esto, sintiendo que cada rayo de luz que se colaba entre las nubes era su hijo sonriendo, dándole fuerzas para seguir adelante. Con cada lágrima que caía, crecía también una nueva esperanza. Y cuando nuevamente volvió la vista hacia el cielo, se dio cuenta de que la historia de Diego, lejos de terminar, apenas comenzaba a ser contada. El eco de los murmullos se desvaneció lentamente, y una calma instintiva llenó el aire. María se encontró abrazada por las historias compartidas, y aunque el dolor persistía, también lo hacía un destello de amor incondicional. En su corazón, algo empezaba a cambiar. Esa imagen que había capturado, el rostro brillante de Diego entre las nubes, no era solo una instantánea, era un recordatorio tangible de que su hijo siempre estaría presente. De alguna forma, pasaron los días, y el vacío en su hogar se volvía insoportable. Cada rincón le recordaba la risa despreocupada de Diego, sus pasos pequeños en el pasillo, su inagotable curiosidad. Sin embargo, el nuevo amanecer hacía que María reflexionara sobre la vida.
Las palabras de sus vecinos resonaban en su mente: Diego vivirá siempre en tu corazón y en las historias que compartas. Y así, una idea comenzó a gestarse en su interior: decidió que no podía permitir que el legado de su hijo se perdiera en el olvido. Impulsada por una necesidad apremiante, María comenzó a escribir. Cada página se llenaba de recuerdos, risas y lágrimas. Compuso relatos sobre las aventuras de Diego, cómo había salvado a un gatito en su camino a casa, o cómo había conquistado el corazón de todos en el vecindario con sus sonrisas. Esos momentos pequeños y preciosos empezaron a florecer en su mente, como flores de colores brillantes en medio de un bosque gris. Mientras escribía, una luz renovadora iluminaba su hogar. Esa luz traía consigo la compañía de nuevos amigos, otros padres que también habían perdido a sus hijos, personas que entendían su dolor. Un grupo de apoyo comenzó a formarse, donde cada madre y padre compartían sus historias de tristeza, pero también de amor y esperanza. La comunidad, que tanto había estado a su lado, se unió nuevamente, esta vez para formar un homenaje colectivo no solo a Diego, sino a todos los niños que habían partido demasiado pronto. María decidió organizar una exposición, un espacio donde las historias de estos niños pudieran ser leídas y recordadas. Con cada palabra escrita, el recuerdo de Diego se hacía más fuerte, emergía como un canto vibrante que recordaba su vida, su risa y su alegría. Y así, María, con la ayuda de su comunidad, logró reunir a muchas familias. La Casa de la Cultura local, un lugar lleno de risas y juegos, se convertiría en el escenario para sus recuerdos. A medida que se aproximaba el día de la exposición, María sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Lograría rendir el homenaje que Diego merecía? ¿Lograrían los demás padres encontrar consuelo en sus historias? Las dudas amenazaban con oscurecer su luz, pero la imagen de su hijo riendo en el cielo siempre se hacía presente, recordándole que todo esto tenía un propósito. El día finalmente llegó. María respiró hondo antes de entrar al lugar donde tantas familias se agolpaban, cada una con su historia que contar. Las paredes estaban adornadas con imágenes y recuerdos, y aunque el ambiente era agridulce, había un aire de esperanza flotando. María se sintió lista para compartir el legado de su hijo, para transformarlo en algo que no solo llevaría consuelo a su propio corazón, sino también al de tantas otras almas. Cuando se acercó al micrófono y miró a la multitud, sintió que el espíritu de Diego la acompañaba. Pero en ese instante, un grito resonó entre la multitud. «María. Mira esto». Fue uno de los vecinos, con una expresión de asombro en su rostro. María siguió su mirada y su corazón se detuvo. En la pantalla se proyectaba un video que había capturado algo sorprendente que veía exactamente. ¿Era Diego? ¿Un mensaje de él? La emoción la invadió, y con angustia y expectativa, se preparó para lo que pudiera venir. El video comenzó a reproducirse, y las luces del espacio se atenuaron aún más, atrayendo todas las miradas hacia la pantalla. María sentía que su corazón latía aceleradamente. La imagen se enfocó en un grupo de niños jugando, riendo entre sí en un parque, pero pronto se desvió hacia un rincón distinto. Una suave brisa parecía hacer que las hojas de los árboles danzaran, y el sonido de sus risas resonaba claro en la grabación. «¿Qué es esto?», murmuró María entre dientes, mientras sus manos se aferraban al micrófono. El audio era inconfundible, el timbre alegre de Diego, replicando un estallido de risas. Sus amigos, ajenos a lo que significaría para ella, continuaban jugando. Aquella secuencia hacía que su pecho se encogiera, y con cada segundo que pasaba, la intensidad de sus emociones aumentaba, y entonces ocurrió. En un instante específico de la grabación, Diego estaba hablando a la cámara, su sonrisa iluminando el video como un rayo de sol en un día nublado. «Mami, este es mi lugar favorito. Amo jugar con mis amigos», decía, moviendo los brazos enérgicamente. Las palabras resonaron en el corazón de María y se sintió transportada de vuelta a esos días felices, el eco de su voz llenando el aire como un mantra. Un susurro de sorpresa y admiración se extendió entre los asistentes.
Algunas de las familias, que conocían y compartían el dolor de la pérdida, inclinaron la cabeza en señal de respeto, como si entendieran que lo que estaban presenciando era un regalo absolutamente precioso. María, tocada pero a la vez inquieta, luchaba con la realidad. Si Diego estaba allí, en ese instante impreso en el tiempo, ¿significaba que aún estaba a su lado de algún modo? El nudo en su garganta se hizo más fuerte al pensar que jamás podría tocarlo de nuevo, pero aquí estaba su esencia viva, manifestándose a través del video. La proyección continuó, y en un momento, el ruido de la grabación se detuvo abruptamente. Las imágenes cambiaron, y se mostraban ahora dibujos dibujados a mano, elaborados por los niños del vecindario. Una de las hojas se acercó al centro de la pantalla y reveló un dibujo que había hecho Diego. Era un paisaje de colores vibrantes, un sol enorme sonriendo y árboles que parecían bailar al ritmo de la risa. ¿De verdad hizo esto?, se preguntó María. Asombro y ternura se entrelazaban dentro de ella. Sin embargo, no solo los recuerdos de Diego aparecían. El video mostraba a otros niños dibujando, el lugar favorito, como los ninjas que habían jugado en la calle o la emocionante aventura del día de campo. En cada trazo, en cada risa, se despliega la historia de un niño lleno de vida y libertad, pero también de amistad y comunidad. María sintió que la nostalgia la envolvía, pero también, extrañamente, una ligera sensación de alegría. El amor compartido por Diego estaba como un hilo rojo uniendo a todos. La proyección terminó, dejando un silencio contemplativo en la sala. «Mamá, te amo», resonó por última vez la voz de Diego en el video, y las lágrimas de María empezaron a caer. En ese instante, comprendió que el dolor podría ser transformado. Se dio cuenta de que su hijo no había desaparecido, sino que vivía en el eco de cada grito de alegría, en cada abrazo compartido entre las familias. Un aplauso inesperadamente brotó entre la multitud. Aquello que había comenzado como un homenaje se transformó en un canto colectivo, una celebración de las vidas perdidas y de las que aún permanecían. Pero entre ese aplauso, entre sus pensamientos eufóricos, algo en su interior comenzó a inquietarla. ¿Que si hay algo más?, se preguntó, mientras un escalofrío recorría su espalda. María sabía que la historia de Diego estaba lejos de terminar. Había más por descubrir, más por aprender. Se retiró de la sala mientras el aplauso permanecía en el aire, el eco de las palabras de Diego resonando en su mente. ¿Sería esa una pista? ¿Algo que su hijo aún le estaba tratando de decir? María decidió que debía averiguar la verdad. La noche apenas comenzaba. Y con cada paso se alejaba del micrófono, un nuevo misterio palpitaba en su corazón. El aire fresco de la noche llenaba los pulmones de María mientras salía del auditorio. Su mente estaba en un torbellino, llena de recuerdos y preguntas. Las risas de los niños aún resonaban en sus oídos, como un eco que no cesaba. Sin embargo, lo que más ocupaba sus pensamientos era el gesto de Diego en el video. Las últimas palabras, «te amo», parecían flotar, como un susurro que necesitaba ser descifrado. La ciudad, iluminada con luces parpadeantes, contrastaba con el tumulto interno que sentía. Se sentó en un banco del parque, un lugar que años atrás había sido su refugio familiar. Aquella noche, la luna brillaba con intensidad, como si la estuviera observando con atención, esperando su decisión. Miró hacia el cielo y sintió que las estrellas parecían buscar respuestas junto a ella. ¿Qué más no sé?, se preguntó, tomando un respiro profundo. Si Diego había dejado señales, ¿qué había detrás de aquel dibujo que había hecho? Se dio cuenta de que la esencia de su hijo estaba en cada rincón de sus recuerdos y en las conexiones que había creado. De repente, su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Ana, la madre del mejor amigo de Diego. «Hola, María. Me encantaría hablar contigo sobre la proyección. Creo que hay algo que podría interesarte». La curiosidad la invadió en ese instante. ¿Qué sabría Ana que ella no? María respondió rápidamente y acordó encontrarse con ella.
En el camino hacia la casa de Ana, se dio cuenta de que la incertidumbre había empezado a reemplazar su tristeza. Podía haber más de esa historia que no se había contado. Sus pasos eran firmes, cada vez más decididos, como si la determinación por descubrir la verdad creciera con cada calle que cruzaba. Al llegar, Ana estaba esperándola con una expresión de complicidad en el rostro. La vivacidad de sus ojos transmitía que sabía algo importante. Se sentaron en la sala, y la luz cálida del ambiente rodeaba el espacio como un abrazo. No sé cómo explicarlo, pero tras la proyección, varias mamás y yo hablamos. Diego tenía una gran imaginación, pero también había cosas que los adultos no entendíamos, comenzó Ana, su voz emocionada. Antes de todo, él me habló de un secreto. Insistía en que tenía que ser parte de una misión muy especial. María sintió que el corazón le latía más rápido. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera extraña. ¿Una misión? ¿Qué quería decir con eso? Ana buscó en su bolso y sacó un pequeño cuaderno manchado con dibujos. Diego lo llevó a la escuela, pero jamás vi esto hasta que regresé a casa después de la proyección. Empezó a pasar páginas llenas de dibujos y garabatos. Cada uno era un fragmento de una historia llena de héroes, aventuras y algo que parecía un mapa dibujado a mano. María se inclinó más cerca, su emoción creciendo. Al ver la mirada de Ana, comprendió que eso no era un simple juego de niños. ¿Dónde encontramos ese lugar?, preguntó con impaciencia. Pero en su corazón, sabía que no volvería a ser la misma tras esto. Diego había dejado su marca. Mientras Ana seguía explicando, una imagen en particular le llamó la atención. Era un bosque, pero no uno común. En el fondo había un sol brillante, casi como el que Diego había dibujado en su dibujo. ¿Esto podría ser su lugar favorito?, musitó casi sin darse cuenta. Ana asintió lentamente, y María sintió que el aire se volvía más denso con el peso de la revelación. Sí, creo que hay algo más ahí. Algo que Diego quería que encontráramos. Mientras las palabras de Ana resonaban en la habitación, una idea iluminó la mente de María como un rayo de esperanza. Después de todo, Diego no solo había querido compartir su vida, sino también sus sueños. Y en ese momento, entendió que su próximo paso era seguir ese mapa. Pero antes de organizar su salida, un sonido inesperado rompió el murmullo en la sala, un ligero pitido en el teléfono de Ana. Era un mensaje cuya llegada haría que el corazón de María se detuviera un segundo. Necesito que vengas rápido, hay algo que descubrimos sobre la casa en el bosque. Las palabras brotaron de un lugar desconocido, llenando la habitación de un nuevo sentido de urgencia. María miró a Ana, y sabía que el destino les aguardaba. La verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. ¿Qué secretos guardaba aquel bosque que Diego había amado? La noche se volvió un lienzo de dudas y anticipación mientras María miraba a Ana, sintiendo que cada segundo contaba. ¿Qué será tan urgente?, se preguntó, su mente girando aturdida. Ana, al leer la inquietud en su rostro, apresuradamente explicó. Es de Patricia, uno de los padres del grupo. Ha estado investigando sobre la casa y escuchó cosas extrañas de la vecina. Dice que podría haber más familias involucradas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que otros conocieran algo sobre Diego la llenó de ansiedad. ¿Por qué no lo dijiste antes?, cuestionó, consciente de lo vulnerables que se sentían haciendo este viaje hacia lo desconocido. Ana tomó aire, su expresión seria. No quería asustarte. Pero esto es importante. Necesitamos saber si Diego dejó algo, alguna pista que nos lleve más allá de estas páginas dibujadas. Sin perder más tiempo, decidieron que esa misma noche irían hacia la casa. Ambas se levantaron, listas para enfrentar los secretos que ese bosque y sus alrededores guardaban. María sintió como un río de energía la atravesaba. Mientras caminaban, la inquietud se mezclaba con una nueva esperanza. Era como si cada paso fuera las primeras notas de una melodía que prometía respuestas. Cuando llegaron al borde del bosque, la asombrosa oscuridad los acogió.
Las sombras danzaban a su alrededor, y los árboles parecían murmurar secretos en una lengua olvidada. El sonido de sus pasos sobre las hojas crujientes marcaba el ritmo de sus corazones. Es aquí. Diego hablaba de este lugar como un santuario, murmuró Ana mientras la luz de su linterna revelaba pequeños detalles, hojas cubiertas de rocío, ramas que parecían arqueadas hacia el cielo. Un aroma a tierra húmeda y tierra fermentada llenaba el aire, y con cada inhalación, María sentía que la conexión con su hijo se hacía más fuerte. De repente, algo en el suelo llamó su atención. Era una pequeña piedra, pulida y brillante, entre otras más comunes. María se agachó para recogerla, sintiendo una extraña energía proveniente de su superficie. «Mira esto», dijo Ana, acercándose. La luz de la linterna reflejó un símbolo que parecía entrelazarse con el diseño del mapa en el cuaderno. ¿Podría ser? Comenzó María, sin poder creer que tal vez Diego había dejado marcas en el lugar. Ambas observaron el resto del bosque, y Ana apuntó hacia un grupo de árboles ancianos que parecían formados en círculo. Podría haber algo en el centro. Vamos, sugirió, la emoción brotando de su voz. Mientras avanzaban, la inquietud se transformó en un impulso casi mágico. María sintió que el espíritu de Diego las guiaba. Entre risas y recuerdos, imaginó lo que su hijo podría haber sentido al estar allí, al investigar cada rincón, cada sombra. Cuando llegaron al centro del círculo de árboles, descubrieron un claro iluminado por la luna, donde una pequeña fogata había sido apagada hacía poco. «Esto es extraño», murmuró Ana, mirando a su alrededor. «¿Crees que otras familias han estado aquí?» María sintió que la respuesta estaba cerca, flotando en el aire como el aroma a tierra recién regada. Sin embargo, algo más llamó su atención. Una figura se movía entre la maleza, un destello de luz emergió y una voz familiar cortó la noche lista para desvelar un secreto que incluso ellas no esperaban. «¿Estás aquí?» «Vine a ayudarte», gritó el misterioso ser, y el corazón de María se detuvo. Ese sonido era la voz de Diego, increíblemente claro y cercano, como un eco de esperanza. «¿Diego? ¿Eres tú?», preguntó, la incredulidad ahogando su voz. Entonces, los árboles parecieron temblar bajo el peso de la emoción, y María sintió que la aventura estaba por llevarla a un lugar donde los secretos se convertirían en revelaciones. Una nueva pregunta se formó en su mente, poderosa y urgente. ¿Qué le había dejado su hijo realmente? El bosque esperaba, lleno de misterios, y María sabía que la respuesta estaba a punto de cambiar todo. La brisa nocturna susurraba suavemente entre los árboles, como si el bosque mismo compartiera su inquietud. María, incrédula, sintió como la voz de Diego reverberaba en su interior. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en cada rincón de su ser. «Diego», repitió, con la voz quebrada por un torbellino de emociones. La figura en la maleza se movía cautelosamente, y el fulgor de la linterna apenas iluminaba su rostro. A medida que la sombra se acercaba, María pudo distinguir un brillo familiar en los ojos de aquella figura. Era él, su Diego, el mismo niño que había llenado su hogar de risas y sueños. «Mamá, estaba buscándote», dijo él con una sinceridad que la golpeó como una ola. Fue un momento de pura magia, que la llevó a días pasados, rebosantes de felicidad. Ana, tan sorprendida como María, dio un paso atrás, incapaz de asimilar el hecho. «No puede ser, ¿pero cómo? ¿Estás aquí?», preguntó, la incredulidad tiñendo su voz. «Sí, y he estado esperando a que vinieran», respondió Diego. Su voz era tan clara que casi parecía una melodía en medio del silencio del bosque. «Hay cosas que no entendéis. Debo mostrarles». María se sintió atrapada entre la realidad y el deseo de abrazar a su hijo. «¿Cómo puedes estar aquí, Diego? Te perdimos». Su voz se descompuso, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Los recuerdos inundaron su mente, los abrazos y las promesas que le había hecho, y ese amor se convirtió en fuerza que la guiaba hacia él. «Los adultos no ven las cosas como son», continuó él, «por eso necesito que vengan conmigo.
Todo lo que necesito que sepáis está aquí, en el círculo. Es por esto que vine. Con una mano, hizo un gesto hacia el corazón del claro. María intercambió miradas con Ana. Ambos sintieron que el tiempo se detuvo, un hilo invisible que las unía a la esencia de ese encuentro inusitado. Todo lo que habían buscado, todas las preguntas sobre la vida y la muerte de Diego, parecían tener una respuesta ante ellas. Mamá, Pedro y Paula están esperando, dijo Diego, y con este nombre, el aire pareció helarse. Eran otros niños de la localidad, aquellos con los que Diego había jugado, y que habían desaparecido también. La insinuación de que había más en esta historia la aterraba, pero también la llenaba de determinación. ¿Qué significado tiene esto?, cuestionó Ana, dando un paso más hacia adelante y tratando de mantener el tono firme. ¿Qué hicisteis? ¿Por qué estáis aquí? Esto es solo el principio, contestó Diego, su voz suave pero decidida. Hay secretos enterrados que deben salir a la luz. Pero hay que hacer esto juntos. María sintió que su estómago se cerraba. Podía ver en sus ojos la profundidad del sufrimiento y la alegría, una mezcla dolorosa que encarnaba esa inocencia infantil. ¿Qué secretos, hijo? Porque tú, justo en ese momento, un fuerte crujido interrumpió la conversación y los árboles parecieron cerrar el círculo alrededor de ellas. La luz de la luna se frenó, como si la naturaleza misma retuviera la respiración. La sombra se alargó, y un murmullo de voces infantiles resonó entre las hojas. Algo en el aire se tornó denso y cargado de energía, dejándolas ancladas a la tierra. María, no estamos solos, dijo Ana, sintiendo el mismo escalofrío que había recorrido su espalda antes. Bajo la luz tenue, se formaron figuras en la penumbra, los rostros familiares que habían sido parte de la vida de Diego. Un escalofrío recorrió a María, llevándola a un lugar donde la esperanza y el miedo coexistían. Estaba claro que esta revelación era solo el umbral de algo mucho más profundo, algo que podría cambiarlo todo. Esto es solo el comienzo, susurró Diego de nuevo, cuando la noche se cerró a su alrededor, profundizando el misterio. Y mientras sus cuerpos temblaban ante la fuerza que emanaba del bosque, María se dio cuenta de que las respuestas estaban ahí, listas para ser reclamadas. Pero, ¿qué harían con ellas? ¿Estaban listas para descifrar la oscura red de secretos y sombras que habían tejido sus vidas? El bosque aguardaba, denso con posibilidades, y el sacrificio que estaban a punto de enfrentar podría llevarlas a un desenlace que jamás imaginaron. El silencio del bosque se tornó pesado, como si el aire mismo estuviese cargado de preguntas sin respuesta. María miró a Diego, su niño, la imagen de su risa aún grabada en su corazón, e intentó aferrarse a esa imagen, mientras las figuras que emergían de la penumbra hacían eco de sus propios temores. ¿Por qué están aquí, Diego? ¿Qué debemos hacer?, preguntó con voz temblorosa, atrayendo la atención de los niños que se acercaban. Eran rostros de antaño, llenos de vida, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si cada uno cargase con su propio dolor y secretos. Es hora de recordar, respondió Diego, su inocencia luminosa contrastando con el oscuro mensaje que parecía transmitir. Recuerden lo que les pasó. Solo así podremos seguir adelante. Ana, sintiendo que el encuentro se tornaba más inquietante, se acercó a Diego, buscando respuestas en sus ojos. ¿Recuerdos de qué? ¿De la desaparición de los niños? ¿Qué más hay que saber? Hay más de lo que pueden imaginar. Las sombras tienen historias que contar, dijo Diego, moviendo la mano hacia la espesura del bosque, donde las sombras danzaban inquietas. Vengan, llegando al claro. Ahí están las respuestas. María abrió la boca para protestar, pero la gravedad del momento la hizo callar. Un tirón en su corazón la llevó a seguir adelante, por más horroroso que fuera el camino. Tenía que entender, por Diego, por Pedro y Paula, por todos. En ese instante, el amor por su hijo la impulsó a cruzar la frontera entre el miedo y la esperanza. El grupo de niños se expandió, formando un corro en el claro. Flores silvestres brillaban con una tenue luz, dibujando un círculo que parecía latir al mismo ritmo que su corazón.
María sintió el frío de la noche calar hasta los huesos, pero la calidez de la risa de Diego la envolvió, como un canto de sirena que prometía revelar los secretos perdidos. Donde sea que estén, Él nos protegerá, murmuró una voz apenas audible entre el grupo. María reconoció aquella voz, era la de Paula. La emoción se filtró en sus venas, un torrente de recuerdos y anhelos. ¿Qué había sucedido con esos niños? ¿Qué guardaba el bosque en su seno oscuro? Mamá, escúchame, dijo Diego, con la necesidad de que ella comprendiera la tarea de la que eran parte. Estos niños están aquí porque tienen miedo. Como yo lo tuve, pero juntos somos más fuertes. Una de las sombras avanzó, y una figura emergió con un brillo espeluznante. Era Pedro, con su sonrisa habitual, y aunque sus ojos estaban cargados de secretos, había algo reconfortante en su expresión. María, tú siempre supiste que había algo en el bosque. Algo que los adultos no podían ver. Lo ocultaron porque la verdad duele, y el dolor puede transformarse en rabia. María comprendió que no era solo un reencuentro, era una llamada a la acción. Necesitaban liberarse de lo que había quedado enterrado, y esta misión comenzaba en ese instante, en el círculo que las unía. ¿Por qué no nos dijiste antes lo que sabías?, exclamó Ana, angustiada. Si lo hubiéramos sabido. No se podía. Para poder saber, debes sentir. Y ahora, lo que sintamos lo debemos compartir, dijo Diego, extendiendo sus manos hacia lo desconocido. Ahora es tiempo de que todos se unan. El bosque nos necesita. En ese momento, una ráfaga de viento pasó a su alrededor, como si los árboles quisieran susurrarles un secreto olvidado. La noche se tensó en una espera inquietante. ¿Qué más habría en esas sombras? María sintió el pulso de su propio miedo, pero en sus venas corría un nuevo fervor, el anhelo de conocer la verdad, a pesar de su costo. ¿Cuál es el siguiente paso?, cuestionó, atreviéndose a mirar a su hijo a los ojos. Debemos recordar los momentos clave que nos llevaron a este punto. Los instantes que nos llevaron a este camino. La idea de revivir aquellos momentos paralizó a María. Sacar a la luz lo que había sido enterrado la aterraba, pero sabía que, si no lo hacían, sus almas seguirían atrapadas en el tiempo. Está bien, hijo. Haremos lo que haga falta. Respondió, con una determinación renovada. Mientras el círculo de niños comenzaba a girar, María se preguntó si podrían realmente hallar las respuestas que buscaban. Estaban listas para enfrentar el eco de sus recuerdos y la oscuridad que ennegrecía sus corazones. El bosque aguardaba, y de repente, una risa, suave y familiar, retumbó a través de los árboles. Pero no era solo una risa, era un canto. Un llamado. Y en el instante en que María lo escuchó, supo que se estaba acercando a algo monumental. ¿Qué esperarían al final de este viaje a través de sus propios recuerdos y verdades ocultas? Mientras los niños seguían girando, y el canto resonaba más fuerte, la peluda arboleda pareció cobrar vida, preservando la más profunda de las revelaciones que se avecinaban. El giro del círculo se intensificó, y con cada movimiento, los ecos de risas infantiles resonaban más fuerte, como si el bosque mismo estuviera tejiendo la historia que tanto anhelaban descubrir. María sintió que el aire vibraba a su alrededor, cargado de un poder inusitado. Las flores silvestres brillaban con más intensidad, y los rostros de los niños parecían adquirir color y vitalidad, en una danza de luces que iluminaban no solo el claro, sino también la memoria oculta en sus corazones. Recuerden, susurró Diego, con ojos centelleantes. Cada palabra era una chispa que encendía la memoria de su madre. De repente, una imagen se proyectó en su mente, un día de verano, risas en la playa, Diego corriendo por la orilla, su cabello dorado brillando al sol. María recordó el abrazo que le había dado ese día, la promesa de que siempre estarían juntos. Esos días eran mágicos. Exclamó, sintiendo cómo la emoción la llenaba de calidez. Pero la felicidad pronto se tornó en una punzada de dolor. ¿Qué ocurrió después? ¿Por qué tuvo que desaparecer? Porque olvidamos, respondió un coro de voces juveniles, resonando en el aire.
Olvidamos lo que importaba, lo que realmente somos. María miró hacia los rostros de los niños a su alrededor, cada uno con una historia que contar. Paula, con su mirada decidida, intervino. En el fondo, sabíamos que había algo que temer, algo que el bosque guardaba. Los adultos nunca nos escucharon, y nosotros nunca entendimos. Pero ahora, podemos hacerlo, interrumpió Pedro. Podemos recordar el dolor y hacer que se convierta en luz. Amplifiquemos nuestras voces. Entonces, un viento fuerte azotó las ramas, y la oscuridad del bosque pareció cobrar vida. Una melodía cálida y nostálgica flotó en el aire, acompañada por el canto de los niños que, al unísono, comenzaron a relatar sus relatos de desapariciones, sus sentimientos de abandono, y el miedo que había dominado sus vidas. Cada historia era como una hoja que caía de un árbol, revelando una verdad oculta. María sintió como sus lágrimas comenzaron a brotar, no solo de tristeza, sino de una profunda catarsis. Las historias de los pequeños resonaban con su propia experiencia, y el dolor se transformaba en una especie de alivio compartido. Cada risa y llanto eran un recordatorio de lo que habían perdido y lo que aún quedaba por salvar. Escuchen, clamó Diego. El bosque habla. No es solo un lugar, es nuestra historia. Es él, quien siempre nos ha protegido a su manera. Desde que desaparecimos, ha estado esperando que regresáramos y que recordáramos. María recordó viejas leyendas, contadas al calor de las fogatas, sobre defensores ocultos del bosque. ¿Podría ser que nos haya estado cuidando mientras buscamos la verdad? Musitó, temerosa del peso de lo que implicaba. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que había dicho, el aire se tornó pesado de nuevo. De repente, una figura emergió de las sombras. El aire a su alrededor parecía tenso. Un hombre mayor, con ojos profundos y una presencia imponente, se acercó caminando. Soy el guardián, declaró con una voz resonante, y he estado esperando que encontraran su camino a casa. María sintió que su corazón se detenía. ¿Qué eres?, susurró, sorprendida por la revelación. El guardián sonrió, pero había una tristeza en su mirada. Soy el eco de todos los que han perdido, de aquellos olvidados por el tiempo. Y hoy, ustedes tienen la clave. Recuerden, y juntos transformen el dolor en fuerza. Mientras su inesperada llegada llenaba el aire con un nuevo sentido de esperanza, María sintió que la trama de sus recuerdos entrelazaba su destino. ¿Qué papel jugarían ahora en este vasto tapiz de secretos del bosque y el pasado? La pregunta flotó en el aire, mientras el guardián se acercaba, y María supo que, de ahora en adelante, nada sería igual. La verdad estaba al alcance, y sus corazones latían al unísono. Pero con cada paso que daban hacia el frente, también sabían que la oscuridad que había hecho eco de su dolor estaba lista para ser confrontada. ¿Están listos para la verdad que cambiará todo?, preguntó el guardián. La respuesta necesitada pendía en el aire y, con el bosque expectante, María comprendió que se acercaban a un precipicio de revelaciones. Lo que descubrieran podría reescribir su propia historia y quizás, la historia del bosque. El guardián se detuvo a unos pasos de ellos, y el aire pareció retumbar con la gravedad de su presencia. María podía sentir el pulso del bosque, como si respondiera a su molestia, a sus miedos y esperanzas. Para avanzar, continuó el guardián, necesito que cada uno de ustedes comparta lo que ha estado guardado en su corazón. Soltar ese peso es el primer paso para encontrar la verdad. ¿Quién comenzará? Los niños se miraron entre sí. Pedro se adelantó, el pequeño líder siempre listo para alzar su voz. Recuerdo el día en que comenzamos a sentir que algo andaba mal, comenzó, su voz temblorosa, cuando las flores dejaron de crecer y la risa se tornó en silencio. Fue como si el bosque se cerrara, como si nos prometiera protección, pero al mismo tiempo, nos olvidara. María se estremeció. Aquellas palabras la atravesaron como cuchillas. ¿Era realmente eso lo que había sentido? Se sintió unida a ellos, respirando con el mismo dolor y la misma pérdida. Yo empezó Paula, su mirada decidida mitigando su ansiedad.
Recuerdo un invierno en que mis sueños estaban llenos de sombras. Soñaba con ver a mamá, pero era solo un eco lejano. Y después de un tiempo, dejé de soñar. Empecé a pensar que quizás nunca más la vería. Las palabras de Paula resonaban en el corazón de María, ella también había dejado de soñar. Particularmente esos sueños que antes iluminaban sus noches, los abrazos, las risas, y, sobre todo, el amor incondicional que siempre había recibido. Una lágrima brillante rodó por su mejilla mientras escuchaba, el guardián observaba a cada niño. Sus ojos reflejaban una sabiduría antigua, como si cada memoria fuera un hilo que tejía el destino de esa tierra. Esas sombras que mencionas, Paula, eran producto del miedo y del olvido. Temerosos de volver, se alejaron de su esencia. Pero hoy, aquí, en este claro, tienen la oportunidad de rechazar esas sombras. ¿Pero cómo?, preguntó Diego, acercándose un poco más. ¿Cómo podemos cambiar lo que ha pasado? Comenzando por recordar lo bueno, respondió el guardián. Cada uno de ustedes tiene el poder de encender una luz, un recuerdo que se alza sobre el dolor. Empiecen a contarme qué fue lo que más amaban de esas memorias. María sintió que el calor crecía en su corazón. Recuerdo las tardes de verano, dijo, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Un día, mi mamá y yo hicimos una corona de flores. Me sentí como una princesa, con esas flores brillantes en mi cabeza y al lado de ella. Era perfecta. Todos los niños asintieron, como si al narrar ese momento, pudieran casi tocar la felicidad de María. El guardián sonrió. Eso es lo que intentan recuperar. La esencia de quienes son. Los demás comenzaron a compartir, cada relato con el eco de risas y momentos felices. La atmósfera se volvía más ligera, los rostros más brillantes. El miedo estaba cediendo, el aire siempre fresco ilustraba un avance hacia la luz, pero en medio de esos recuerdos compartidos, algo oscuro y palpable también resonaba en el aire. De repente, la vibración del bosque cambió. Un susurro bajo, casi imperceptible, se deslizó entre los árboles. «Es él», gritó Pedro. «El que nos olvidó». El guardián fruncía el ceño, su expresión se volvía seria. «Prepararos», advirtió, «pues lo que está por venir es tan importante como lo que han recordado. La verdad nunca es fácil de enfrentar». María sintió una oleada de miedo recorrerla. ¿Qué más podría venir? ¿Qué tipo de verdad se escondía ahora entre los árboles? La oscuridad en el fondo de sus pensamientos comenzó a asomarse, y con ello, la inquietud sobre el destino del bosque y de ellos mismos. La pregunta se hizo evidente, ¿estaban realmente listos para lo que vendría a continuación? Mientras la tensión aumentaba y los ecos se intensificaban, las raíces de un antiguo secreto comenzaban a salir de su escondite. El aire en el claro se volvió electrizante, cargado de un temor ancestral que parecía estar despertando. María, rodeada de niños y de los ecos de sus recuerdos, sintió que cada latido de su corazón era una conexión directa con la historia que se estaba escribiendo en ese momento. El guardián, con su mirada firme, pareció captar la inquietud que se cernía sobre ellos. Recuerden que aunque el miedo puede ser abrumador, también es un puente hacia lo desconocido. Lo que viene no necesariamente traerá consecuencias nefastas si lo enfrentamos unidos, dijo, su voz resonando en el aire como un mantra. María sintió que estas palabras eran una invitación, un llamado a ser valientes. Diego, manteniendo su inocencia, se acercó y miró a su madre. «Mamá, siempre has sido valiente. Recuerda cuando nos enfrentamos al perro del vecino, que al principio te daba miedo. Pero ahí estuviste, enfrentándolo por mí». La dulzura de esas palabras llenó a María de una calidez inesperada. Se dio cuenta de que esa valentía cristiana que Diego había visto en ella era la misma que necesitaba para afrontar los secretos del bosque. Los demás niños asintieron. Habían encontrado su fortaleza en las historias compartidas, en el amor que sentían por sus familias y por el lugar que una vez había repugnado silencio. Así que allí estaban, un círculo de manos entrelazadas, corazones latiendo como uno solo.
Vamos, juntos. Recordemos también lo bueno en nuestros corazones y lo que hemos amado, instó Ana, su determinación reavivando el fuego en ellos. Y así, comenzaron a contar sobre sus aventuras, sobre lo que habían vivido, mezclando nostalgia y amor, tejiendo sus memorias en un relato vibrante que se elevaba por encima del miedo. Las risas comenzaron a brotar, llenando el claro con una luz que incluso la sombra no podía apoderarse. María sintió que su propia tristeza se disipaba con cada risa, cada recuerdo luminoso. Me encanta la noche estrellada cuando los cuentos cobran vida, añadió una niña del grupo. Las historias de príncipes y princesas siempre me hicieron sentir que podía volar. La marea de relatos continuó, envolviendo la oscuridad con la dulzura del amor infantil. Sin embargo, mientras comenzaban a recobrar su esencia, un movimiento entre los árboles provocó un estremecimiento. María sintió cómo la atmósfera cambiaba nuevamente, pero esta vez era porque la tristeza estaba siendo sustituida por un anhelo de verdad. Estamos recobrando nuestra luz, afirmó Diego con un brillo en sus ojos. Eso significa que se acerca el momento de la verdad. El guardián miró a cada uno de ellos. La fortaleza que habéis encontrado puede ser el camino para enfrentar lo que queda por venir. Suelten su dolor y prepárense para el embrión de una nueva historia. María respiró hondo, sintiendo que cada palabra del guardián reavivaba el ardor de su corazón. La energía que emanaba de sus amigos se sentía como un torrente de amor, convirtiendo el claro en un santuario de esperanza. Y mientras la niebla en la distancia comenzaba a disiparse, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre mayor, con una mirada que contenía siglos de sabiduría, y el eco de susurros que resonaban en el aire ponía los pelos de punta. ¿Qué habéis descubierto, pequeños guerreros?, preguntó, su voz suave pero poderosa. Soy el guía de los que han perdido el rumbo. He esperado este momento. Los corazones de los niños se aceleraron, pues comprendieron que estaban ante su propia historia, ante un pasado que necesitaba ser sanado. ¿Sabes lo que nos pasó? ¿Por qué estamos aquí?, cuestionó María, la urgencia apagando cualquier rastro de miedo. Todo tiene que ver con el equilibrio entre la luz y la sombra, comenzó el guía. Los que han sido olvidados están esperando que sean recordados, para que la esencia de su vida brille en el mundo. Luchad por sus recuerdos, porque cada rayo de luz que logren generar, erradicará la oscuridad que los ha mantenido prisioneros. La revelación atravesó a María como una flecha. Cada niño había estado atrapado entre el dolor y la alegría, y solo recordando y compartiendo esas memorias podrían entender la verdad y liberarse de su sufrimiento. Hagámoslo, exclamó, volviéndose hacia el grupo. Juntos renaceremos, haremos que todos nuestros niños vivan de nuevo a través de sus historias. Con un grito de unión, levantaron las manos al cielo. Cada voz resonaba en el claro mientras compartían las memorias que llevaban en sus corazones, recordando a sus amigos perdidos, revirtiendo el dolor en luz. Las sombras comenzaron a disolverse, el oscuro eco de la soledad se desvanecía, y el bosque se iluminó con una brillantez nueva, gracias a los recuerdos y risas que resonaban en el aire. Después de un tiempo, el bosque tomó un aspecto vibrante, llenándose de recuerdos radiantes. Los rostros de los niños adquirieron matices de felicidad olvidada, y el mar de sus risas vibró en la noche. Era un júbilo puro, un eco que acariciaba la herida de los que habían partido y les ofrecía descanso. El guardián sonrió, consciente de que habían dado un paso monumental hacia su liberación. Recuerden siempre que en la luz hay recuerdos, y en cada recuerdo hay esperanza. Nunca olviden lo que habéis recuperado. Cuando las palabras del guardián se esfumaron por el aire, nadie se sintió vacío ni desolado. Al contrario, la certeza de que todo seguía vivo transformó su angustia en valor renovado. María se sintió empoderada, el amor de Diego encarnado en su corazón. Prometió que nunca dejaría que su risa se extinguiera, que cada recuerdo se convertiría en parte de su vida, uno que llenaría un espacio que el dolor jamás podría ocupar. El suceso del bosque no solo les había proporcionado respuestas sino que también había cohesionado finalmente a la comunidad en una celebración de vida,
amor y unidad, a medida que la luna llena brillaba sobre ellos. María miró la imagen de su hijo danzando entre las estrellas. Estamos juntos, Diego. Siempre lo estaremos. En ese instante, le prometió que en cada rayo de sol, en cada brisa del viento, en cada nuevo día de su vida, llevaría un trozo de él, su espíritu presente en cada paso, en cada historia que contarían. La noche avanzaba, pero la esperanza crecía con cada reacción que generaban en el bosque. Y allí, bajo la luz de la luna y con el eco de los recuerdos renacidos, el grupo se adentró en el camino hacia un futuro luminoso, recordando que el verdadero amor jamás se pierde, solo se transforma. Hoy, al cerrar este capítulo, quiero que tomes un momento. La historia de María, Diego y su comunidad nos enseña que la unión y el amor son las fuerzas más poderosas que existen. No olvides suscribirte ahora para seguir explorando más historias conmovedoras. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo que hace posible todo esto. Cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir este final. Tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Ahora que hemos llegado al final juntos, ¿quién sabe qué nuevas aventuras nos esperan? Gracias por acompañarnos.